Uno de los temas que a mí me parece que aún está siendo poco explorado y que ofrece mucho potencial para el desarrollo conceptual es justamente este asunto de la propiedad intelectual en la política de competencia. Este es un tema que para los países en vía de desarrollo, y en el caso latinoamericano en particular, es especialmente importante porque ofrece un ejemplo muy concreto de cómo una política de competencia puede entablar un control efectivo sobre los excesos que pueden producir monopolios en el mercado. En un área donde es crucial, un área que es crucial para el desarrollo económico de nuestros países, como lo es la innovación y el conocimiento, y la producción de conocimiento. El objetivo de mi charla en el día de hoy será describir cómo ha sido la evolución reciente de la propiedad, en la protección de la propiedad intelectual en América Latina. Mi intención acá es trazar ciertas coordenadas generales sobre cómo ha ido avanzando la protección y cuáles han sido esos efectos dentro del marco regulatorio que valga la redundancia, regula la propiedad intelectual, según los convenios internacionales de ADPIC o TRIPS, en la Organización Mundial del Comercio. Y quisiera examinar con ustedes igualmente cuáles son los problemas de competencia que se han identificado dentro de ese marco de protección de la propiedad intelectual bajo los convenios de TRIPS. Para terminar la presentación de hoy con una disertación sobre si son políticas, la de propiedad intelectual y la de competencia, que se encuentran en tensión, en conflicto, o si existen formas de conciliarlas en función de los intereses del progreso económico y el desarrollo del conocimiento para los países latinoamericanos. En primer lugar, quisiera identificar cuál es el tamaño, lo que yo llamo el tamaño del bosque, o cuáles son las posibles áreas que este tipo de problemas de interfaz entre política de competencia y propiedad intelectual toca. El tamaño del bosque en este caso puede ser tan amplio como los puntos que se indican acá. Por ejemplo, aplicación anticompetitiva de normas sobre propiedad intelectual en la presentación de litigios temerarios o de requisitos o de pedimentos judiciales o administrativos temerarios con el fin de retrasar el ingreso de genéricos en un mercado. O el problema asociado con la concesión de licencias obligatorias que se produce como resultado de la realización de prácticas anticompetitivas asociadas con la aplicación de la propiedad intelectual. O el tratamiento que se verifica en el caso de las franquicias, que como ustedes saben, pues integra una serie de aspectos vinculados con la propiedad intelectual, pero que también pueden tener implicaciones sobre la competencia. O el levantamiento de barreras al ingreso producto de la protección excesiva de un derecho de propiedad intelectual, de una patente, de un derecho de autor. O cuál es el problema que se genera en la administración del sistema de propiedad intelectual y de políticas de competencia a nivel de las jurisdicciones que cada una de las instituciones pueden tener sobre, digamos, los problemas propios de su materia, tanto la Autoridad de Protección a la Libre Competencia, la Superintendencia en este caso, o la Autoridad de Propiedad Intelectual. Y finalmente, el problema de importaciones paralelas y el agotamiento del derecho, que es un caso, digamos, de los clásicos, de los que ya han tenido cierta aplicación consensuada, pero que sin embargo, digamos, se presentan constantemente a la hora de, digamos, de plantear el dilema de, bueno, de cómo promover la competencia permitiendo, o mejor dicho, impidiendo que las empresas que cuentan con una propiedad intelectual de alguna manera pongan obstáculos a la importación de productos que bajo esa patente se han ido comercializando en otros países. ¿Cómo es entonces cómo ha sido la protección de la propiedad intelectual en América Latina, casos recientes, o mejor dicho, la tendencia reciente? Bueno, si ustedes ven en esta gráfica, se podrán dar cuenta que la protección ha sido
tendiente a un mayor crecimiento en cuanto a la adopción de un régimen duro de propiedad intelectual en América Latina, en un sentido, digamos, bastante general. Han habido casos de excepción, pero digamos que la tendencia pone en evidencia, de acuerdo con esta información, que en los últimos 15 años la suscripción de tratados internacionales, fundamentalmente el TRIPS, pero además de eso, de protecciones TRIP Plus, es decir, protecciones adicionales a las concedidas dentro del TRIPS bajo acuerdos bilaterales de libre comercio suscrito entre países latinoamericanos y fundamentalmente Estados Unidos por una parte y la Unión Europea por otra, muestran que ha habido un interés de parte de los países dentro de la región latinoamericana por buscar un fortalecimiento del marco legal asociado con la propiedad intelectual. Sin embargo, la hipótesis según la cual esta mayor protección jurídica de la propiedad intelectual debería de haber conducido a una mayor producción de conocimiento local, que fue en buena medida lo que de alguna forma se trató de difundir como idea ordenadora o orientadora más bien para inducir la suscripción de estos acuerdos y un poco propiciar el abandono de lo que había sido hasta ese entonces la posición latinoamericana en relación con estos temas, que era de básicamente una protección blanda de la propiedad intelectual. Esta mayor protección en realidad no ha devenido en mayor producción de conocimiento local, como se muestra en esta gráfica, donde ustedes pueden ver que las columnas rojas indican en medición general el número de registros de patentes por cada 100.000 habitantes en la región, y podrán darse cuenta pues que en realidad sigue siendo bastante modesta la producción de conocimiento local. O sea que no necesariamente hay una correlación lineal o una causalidad de que a mayor protección jurídica necesariamente o mayor fortalecimiento del régimen de propiedad intelectual necesariamente se produzca mayor conocimiento local. Hay otra serie de factores que debieran haber estado presentes que quizás no están, y por lo tanto el problema es más complejo de lo que a simple vista parece. Si ustedes observan en esta otra gráfica, podrán darse cuenta que el nivel de inversión en investigación y desarrollo financiados por empresas del sector privado sigue siendo en promedio LAC, el promedio latinoamericano, anaranjado, en esta columna anaranjada, sigue siendo inferior al promedio de los países de la OECD. Y eso es una evidencia adicional al punto que resaltaba anteriormente. Quizás también hay otros factores que están de alguna manera vinculados con la falta de producción de conocimiento local. Cuando uno observa el valor de las exportaciones en productos de alta tecnología como porcentaje del volumen total de las exportaciones de cada uno de estos países, se da cuenta uno de que también sigue siendo muy modesta digamos, este nivel de exportación de alta tecnología proveniente de los países latinoamericanos, si uno lo contrasta con otros países fuera de la región, particularmente en la OECD. El caso de Costa Rica es un caso interesante porque, claro, allá se ha producido, es quizás como dicen los americanos, el outlier, ¿no? Como la excepción que confirma la regla. Y es básicamente, yo se lo atribuyo a que en este registro está también, digamos, las exportaciones provenientes de la alta tecnología de esta empresa Intel que se estableció en Costa Rica y que tiene un nivel de producción enorme de alta tecnología que para el caso de Costa Rica es un porcentaje muy alto del volumen total de sus exportaciones. Pero sin embargo es un caso único y por cierto muy, digamos, no quisiera decir muy precario, pero es decir, es una sola empresa la que está generando este efecto y no es el producto de un valle del Silicón, por ejemplo, que sería una situación completamente diferente. En todo caso, fíjense ustedes, esta lámina es aún más reveladora porque muestra
que si uno contrasta esto por regiones, se da cuenta, y esto es de otra fuente distinta al BID, es de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, se da uno cuenta que la producción en América Latina a nivel de conocimiento digamos, calculada en función de la inversión en investigación y desarrollo, no solamente es modesta, es de un 3% en el año 2008 comparado con el 35.3% de Estados Unidos y Canadá, 24.9% de Europa o 34.8% de Asia. Es marginal. Pero lo que es más preocupante, y cuando uno lo examina en una tendencia, digamos, histórica, es que se da cuenta uno de que en 9 años, en prácticamente una década, ese porcentaje no ha cambiado prácticamente nada, pese a que el marco jurídico sí lo ha hecho, el marco jurídico de protección a la propiedad intelectual. Con esto, ¿qué es lo que yo quiero destacar? Con esto lo que quiero destacar es que necesariamente el marco jurídico actual de protección a la propiedad intelectual por sí solo no garantiza la diseminación del conocimiento. Y puede que esto esté asociado a la idea, esta es una hipótesis mía, no necesariamente tiene que ser cierta, es una hipótesis personal. Puede que esto esté asociado al hecho de que los países en desarrollo no han explotado por falta de conocimiento, por desorganización institucional a la hora de presentar estos alegatos en las instancias internacionales, particularmente en la OMC, o al crear sus propias políticas de conocimiento y desarrollo tecnológico, no han debidamente afincado el lápiz en aquellos casos de excepción, que son los que permiten generar, por cláusulas de desarrollo y por prácticas restrictivas de la libre competencia, escenarios donde la producción del conocimiento se pueda difundir de una manera mucho más activa al resto de posibles competidores, al resto de posibles innovadores que se ven de alguna manera limitados por el apalancamiento de monopolios legales a través de figuras de propiedad intelectual, concretamente patentes y derechos de autor, que son los dos casos emblemáticos de monopolio legal que generan este tipo de barreras. Es decir, para mí está claro que un monopolio legal produce efectos restrictivos de la oferta en el mercado y posiblemente de encarecimiento de los precios, llámese como se llame. Ese es un poco lo que te dice la teoría económica, que el efecto debe ser así. Si ese monopolio legal está asociado a la concesión de un monopolio en la administración de un servicio público o si está asociado a la utilización de una patente, para mí es irrelevante. El efecto económico es básicamente el mismo. Y las consecuencias de eso son el desarrollo de actividades que tienden, por parte de las empresas que cuentan con esa titularidad de monopolio, a buscar proteger el monopolio. En el caso de patentes, esa expresión puede tener muchas formas. Por ejemplo, puede tener la forma del patentamiento defensivo, donde ustedes no solamente protegen el principio activo o la fórmula protegida estrictamente por la patente, sino todas aquellas posibilidades cercanas de innovación a través de mecanismos judiciales. Y esto evidentemente conduce a una situación donde el énfasis no está puesto en cómo apalancar esa tecnología para innovar sobre esa tecnología, sino más bien a fortalecer, no digo yo la innovación, sino el bolsillo de los abogados que protegen este tipo de patentes. Es decir, se genera un efecto perverso de búsqueda de rentas asociada a la protección de un monopolio. Y no veo por qué el caso de patentes tendría que ser distinto. Quizás suena esto un poco radical porque uno lo que observa es una política muy anclada en la idea de la defensa de los derechos de propiedad intelectual, pero creo que hay mucha tela que cortar en el discurso que trasunta esta discusión, digamos, de orden conceptual sobre si la producción mejor dicho, la defensa o la protección por el tiempo legal que se establece de una patente o de un derecho de autor necesariamente conducen a la mayor producción de un conocimiento por efecto de proteger las inversiones que se han hecho para el desarrollo de ese principio activo o de esa patente, que es básicamente el contraargumento de todo lo que yo estaba indicando acá.
Creo que si uno asume una posición neutra en esto, tendría que concluir que por lo menos no existe evidencia empírica que demuestre la correlación entre una cosa y la otra, entre esa generación de incentivos y el hecho de la producción del mayor conocimiento. Lo que sí puede quizás explorarse más, porque digamos nos encontramos en esta situación de que aún los países no han hecho uso de esa herramienta, es ver si controlando los efectos excesivos en la protección de una patente por medio de políticas de competencia es posible generar un escenario de mayor difusión tecnológica. Y es hacia allá que los países que como Ecuador, como otros países latinoamericanos, podrían apuntar sus baterías para examinar si ese contraejemplo que aún no se ha puesto en evidencia de una mayor difusión de tecnología a consecuencia de una mayor énfasis en la necesidad de proteger la competencia asociada a estos procesos es cierta o no. Entonces, sobre esa base yo quisiera ilustrar un poco lo que se ha discutido a nivel internacional sobre este asunto, como para dar ciertas pistas de por dónde podrían ir, digamos, los tiros en este caso, como decimos en Venezuela. Voy a examinar entonces lo que son las restricciones anticompetitivas relacionadas con el uso de la propiedad intelectual en la discusión internacional. Yo diría que hay 3 casos emblemáticos de situaciones que pueden ser tratadas bajo este punto. En primer lugar, el caso del uso abusivo de una patente o de un copyright, que puede tener forma o bien de precios abusivos o bien de negarse injustificadamente a suplir al mercado, o bien, y quizás aquí me faltó incluirlo, de excluir un competidor potencial dentro del mercado. El caso de las licencias anticompetitivas, cuando el licenciatario acepta no licenciar a terceros por imposición de quien concede la licencia, es decir, del licenciante, o cuando los licenciantes rehúsan no conceder licencias a terceros que podrían desarrollar el producto, digamos, amparado bajo esa tecnología. Y ciertamente el caso de las importaciones paralelas. Veamos entonces la primera situación, el caso del abuso de un derecho de propiedad intelectual, el ejercicio abusivo de un derecho a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual crea un derecho exclusivo sobre un nuevo conocimiento y el poseedor de esa propiedad intelectual no está obligado a licenciar a otros, menos aún a competidores. Ese es el principio general. Si usted le da, y yo estoy de acuerdo con eso en principio, siempre y cuando no haya abuso. Si usted postula, ha desarrollado una invención, ha desarrollado un principio activo para el desarrollo de un fármaco, y usted registra eso, lo lógico es que bajo el sistema actual que contempla la protección de esa invención, lo lógico es que usted no tenga como obligación conceder esto a terceros, sino salvo casos realmente excepcionales. En el artículo 31 del TRIPS, o del ADPIC, si ven el acrónimo en inglés o en español, se permite que en casos excepcionales los gobiernos puedan dar licencias compulsivas en el caso de prácticas anticompetitivas por abuso de la propiedad intelectual. Hasta ahora el uso, lo que ha prevalecido, si uno examina el número de situaciones de licencias compulsivas, lo que uno observa es que el número más importante de casos no tiene que ver con políticas de competencia. Tiene que ver con casos de emergencia sanitaria, casos excepcionales, que son casos que el artículo 31 de TRIPS también permite, y es, digamos, la regla general de la excepción que se contempla en este artículo, de que los gobiernos pueden conceder licencias compulsivas en casos, o licencias obligatorias en casos digamos, de situaciones calamitosas. Pero además existe el supuesto de prácticas anticompetitivas. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿en qué situaciones se plantearía este escenario de casos de prácticas anticompetitivas? Esta segunda situación de prácticas anticompetitivas asociadas con la utilización de un derecho de propiedad intelectual están vinculadas a lo que se ha llamado la doctrina de infraestructura esencial.
Y ya voy a explicar exactamente de qué estoy hablando. El artículo 31K del TRIPS lo que indica es lo siguiente: los miembros no estarán obligados a aplicar las condiciones establecidas en los apartados B y F, es decir, los casos generales de excepción que el acuerdo establece para que los gobiernos concedan licencias compulsivas en casos de emergencias, casos distintos de las situaciones de prácticas anticompetitivas, cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que a resultas de un proceso judicial o administrativo se haya determinado que son anticompetitivas. La necesidad de corregir prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la remuneración de estos casos o en estos casos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si ustedes lo leen textualmente, lo primero que les indica es que para poder determinar si se da una excepción en casos de prácticas anticompetitivas, la ley local a la cual refiere este artículo, la ley nacional, debe establecer, digamos, primero las situaciones en que este tipo de abusos se podrían contemplar para que esta ley pueda, a su vez, generar procesos judiciales o administrativos que permitan concluir en la existencia de una práctica anticompetitiva. Por eso era muy importante que el Ecuador aprobara una ley de este tipo para estos efectos de difusión de conocimiento generado a partir de una determinación judicial o administrativa, en este caso, de situaciones anticompetitivas vinculadas con el uso de una patente o de un copyright. ¿Por qué? Porque si no hay ley nacional que defina las situaciones digamos, anticompetitivas, es imposible aplicar esta excepción que prevé el acuerdo de TRIPS. Tiene que haber un juicio judicial o administrativo que primero declare la situación anticompetitiva para entonces poder proceder a invocar esta excepción. Ahora, ¿cuáles son estos parámetros legales que, ya entrando entonces en lo que podría ser la aplicación de la ley nacional, cuáles serían estos parámetros legales de abuso de un derecho de propiedad intelectual? Bueno, en primer lugar, la jurisprudencia internacional indica que la posición de dominio en sí misma, mejor dicho, que la propiedad intelectual en sí misma no es una prueba prima facie o una prueba concluyente de la existencia de una posición dominante. O sea, el ejercicio de determinar cuál es el tamaño del mercado relevante tiene que hacerse. Y para eso la patente quizás pone en evidencia un primer indicio sobre un aspecto importante, sin duda, pero es solo un indicio de esa posición dominante de la empresa que cuenta con esa titularidad para la protección de esa patente. Pero no es el único factor. Pueden haber otros, digamos, hipotéticamente hablando, si se trata de un principio activo, pueden haber otros principios activos que compitan con el principio activo que es objeto de denuncia de ser aplicado de manera anticompetitiva. Y eso hay que demostrarlo con evidencia económica. Es decir, tienen que hacer el ejercicio. De manera que quien crea que denunciando a alguien que tiene una patente ya de por sí cumple con la primera condición, que es que haya una posición dominante, para poder establecer que se produjo un abuso en esa posición dominante en el uso de un derecho de propiedad intelectual, se equivoca. Tendría que hacer el ejercicio completo. Esa es una primera condición. La segunda, y es algo que ha sido bastante trabajado en la jurisprudencia internacional, es que la licencia, o mejor dicho, la negativa a licenciar por parte de quien tiene esa patente a un tercero que se la está pidiendo para poder desarrollar, digamos, la aplicación de esa innovación, de alguna manera tiene que tener un efecto excluyente en el mercado. Es decir, tiene que demostrarse ciertas condiciones básicas dentro de las cuales esa licencia excluye a un competidor potencial en un mercado distinto de aquel en el cual opera quien tiene, digamos, la patente. Es decir, y además esa negativa debe ser injustificada. Pero este es, digamos, como el resumen de este punto. En realidad, esto ha sido un tema que ha sido elaborado por la jurisprudencia o un sumario, digamos, de lo que es el estado actual del derecho en esta materia, a raíz de la aplicación de jurisprudencia internacional, sobre todo en Europa y los Estados Unidos. Y aquí hay posiciones bien contrastantes.
Les voy a primero hablar de lo que ha sido la evolución de la jurisprudencia europea. En la jurisprudencia europea, este problema se comienza a plantear en el caso McGill en 1995. Los hechos de este caso están vinculados a un editor que estaba interesado en crear un nuevo periódico utilizando para ese periódico, un periódico de estos como de estos catálogos ¿cómo se llama?, de programas de televisión. Y para poder obtener esa información, él tenía que solicitársela a las televisoras que eran las dueñas de de sus propias programaciones de televisión, de su televisión. Las televisoras observaban que esto podía entrar en competencia con sus propios anuncios de programación y por lo tanto invocaron copyrights, derechos de autor, sobre sus programaciones de programas de televisión para negarse a dar esta información a este señor editor que estaba interesado en crear un nuevo periódico que las reuniera a todas, como una guía TV. La decisión de McGill de la Corte Europea fue la siguiente. En primer lugar, se puede obligar a licenciar a terceros en circunstancias excepcionales. La pregunta era si en este caso habían circunstancias excepcionales. ¿Y cómo se determina esa excepcionalidad? Bueno, en primer lugar, cuando la negativa a licenciar impide el surgimiento de un nuevo producto, en este caso la guía de televisión que combinaba, digamos, los distintos programas de distintos canales de televisión. En segundo lugar, cuando esa negativa no estaba justificada objetivamente. Y en tercer lugar, cuando tenía por objeto reservar un mercado secundario al titular del derecho de propiedad intelectual. Es decir, un apalancamiento del poder, en este caso de las televisoras, para que ellos, por medio de su propia difusión de sus programas de televisión, pudieran retener esa clientela de televidentes interesados en saber qué programas de televisión estaban ellos ofreciendo. Pero eso creaba un perjuicio aguas abajo en este editor que quería desarrollar un nuevo producto que combinaba todos los canales. Ese fue, digamos, el primer caso y le dieron la razón al señor editor. Después, en un segundo caso, del año 2004, IMS, una empresa alemana que proveía información sobre la industria del mercado, sobre la industria farmacéutica en Alemania, básicamente esta empresa, IMS, había desarrollado una forma de recoger información para desarrollo de la industria farmacéutica en este país por medio de cuadros o bloques geográficos donde asignaban a personas para recoger esa información del mercado local. Una empresa competidora llamada NDC trató de desarrollar su propio sistema, pero inmediatamente se encontró con que los consumidores preferían el sistema IMS. Y lo interesante de este caso fue que hay una pequeña diferencia en relación con el caso anterior, si ustedes observan bien, y es que aquí no se está hablando de un mercado secundario, sino de si la empresa esta empresa NDC podía pedirle, digamos, tenía derecho a pedirle a IMS que le concediera su propio sistema de cuadros, digamos, su propio conocimiento sobre el uso del sistema de cuadros para ella poder hacer las búsquedas de clientes. Ella, me refiero a NDC. De manera que es el caso típico de una facilidad esencial o una infraestructura esencial, similar a la que opera, por ejemplo, cuando en el caso de la industria eléctrica ustedes tienen las redes de transmisión, que son un monopolio natural, y si ese monopolio natural está administrado por una empresa privada que actúa bajo concesión, ustedes como usuarios del sistema o como colocadores de energía dentro del sistema le piden una tarifa de acceso al sistema a esa empresa y, y básicamente la empresa no está en capacidad de negarse a que ustedes se peguen del sistema. La discusión ahí es cuál es el precio de la tarifa de acceso, no si ustedes pueden pegarse, si ustedes ofrecen un servicio, aguas arriba o aguas abajo, asociado con ese servicio de electricidad. Bueno, aquí la sentencia IMS va incluso más allá, porque ya utiliza esa doctrina de facilidad esencial, no para referirse a un sistema donde ustedes están actuando aguas arriba o aguas abajo,
sino básicamente para convertirse en competidores directos de la persona que cuenta con la propiedad intelectual. Y lo que se dijo en este caso fue que las condiciones de McGill, es decir, el caso anterior, son suficientes y no exhaustivas. Es decir, que podían ser otras las condiciones que aplicaran para este principio. Y básicamente la innovación de este caso fue que la regla de McGill podía aplicarse incluso para el caso de que se tratara de un mismo mercado que aquel del titular del derecho de propiedad intelectual. Sin embargo, el licenciatario debe intentar introducir un nuevo producto en lugar, y este es un punto importante que califica esa decisión, es decir, que si bien es cierto que la decisión contempla que uno pueda convertirse en competidor, tienen que haber también indicios esenciales de que quien lo está haciendo, de que a quien se le da la razón, en este caso NDC, tiene en la agenda un interés por desarrollar un producto innovador al producto que, digamos, que de alguna manera se le permite replicar como resultado de la sentencia judicial. Es decir, que lo que el tribunal quiso decir en este caso fue básicamente que ellos no iban a autorizar situaciones como esta para inducir competencias de precios, sino básicamente para inducir más innovación. Sí, no tener un segundo competidor que hiciera exactamente lo mismo, sino que este segundo competidor también introdujera nuevos cambios, o introdujera innovaciones al servicio, que en este caso, este sistema de cuadros, para recoger información. Y ese es un punto que califica esta decisión que a mi modo de ver es importante, porque lo que pone de relieve es que